Bueno, y nos acompaña la senadora Paulina Bodanovich. Te debemos agradecer por estar con nosotros, Paulina, esta mañana. Muchas gracias. Sí, un agrado. Pensamos que te íbamos a tener al final en... Sí, mira, la vida de uno es cambiante. Entonces tenía que viajar. Lamentablemente surgió algún problema que me voy a tener que quedar ahora. Entonces, bueno. Ya, pero fue bueno porque pude venir presencial porque tenía hartas ganas de estar acá, conocerte y yo poder también compartir con ustedes. Orgullosa de esto de tenerte, Paulina. Me gustaría empezar por lo que significa para ti ser parte del Partido Socialista y ser presidenta del partido en un mundo bien machista y que de poco ha cambiado de aquello también. Sí, pues mira, la verdad es que cuando uno ve en todas las organizaciones, ándome con la alergia ya en todas las organizaciones tú ves que mientras más va subiendo la pirámide, digamos, menos mujeres hay. Profesoras hay muchas, directoras de colegio, pocas. Yo soy abogada, en la Corte Suprema, pocas mujeres. Y así en todas las cúpulas finalmente vemos que las mujeres están, gracias a Dios, hoy día en todos los espacios, pero que cuesta mucho más llegar, por distintos motivos. Y creo que muchas veces también la culpa de nosotras como mamás y todo, hace que uno se reste de muchas posibilidades laborales y no de esas peleas. Yo he dado la pelea por ser presidenta del partido, un partido que en sus estatutos se declara feminista, pero que como toda organización tiene sus problemas y cuesta a veces penetrar eso, pero creo que he tenido un apoyo transversal a lo largo de Chile bien importante y que mi liderazgo es reconocido no solo por las mujeres, sino que también por los hombres de mi partido. Así que muy agradecida también de ese cariño que recibo en cada uno de los lugares de mi país y particularmente en la región que ahora represento, que es el Maule. Oye, Paulina, el problema que se está viviendo hoy a nivel de los convenios, ¿cierto? Una situación tan compleja para el gobierno, en la cual muchos han pedido, ¿cierto?, la cabeza de Jackson. Tiene muy revuelta la situación política en general y también yo creo que lo más importante, las desconfianzas de la ciudadanía hacia la política. ¿Cómo lo ves tú y qué ha significado también para ustedes? Mira, yo creo que las cosas hay que nombrarlas como son. Esto no es un problema, esto es un grave caso de corrupción. Y hay que decir las cosas por su nombre porque cuando uno trata de ser como eufemístico, finalmente va tapando el problema. Las heridas, para que cicatricen, a uno le enseñaron siempre que hay que limpiarlas, remover la costra y después echar la cremita, ¿cierto? Y en este caso yo creo que pasa lo mismo. Nosotros no podemos decir que esto es un problema menor, que es algo que estaba solo aquí o allá, o que de un sector o de otro, o tratar de empatar, que mira que la gobernación de allá es de derecha, que acá no, o que la fundación esta. Lo que hay que hacer aquí es cirugía mayor del sistema, de no solo poner más límites y más controles, porque indudablemente aquí hay una falta de control, pero también de cómo nosotros vemos el Estado. ¿Por qué hay ciudadanos de segunda clase? Que son los que viven en los campamentos, que son las personas más pobres y desposeídas del país, porque no tienen ni siquiera un techo que los cobije. ¿Por qué a esas personas les tenemos que dar una atención derivada por otros? No pueden las municipalidades, no puede el propio Estado hacerse cargo de eso. Entonces yo creo que aquí hay un tema que tenemos que trabajar como país. Cómo enfrentamos los problemas de corrupción con total transparencia, con mayores controles, con una acción oportuna, ojalá, de la justicia. Y cuando digo oportuna, claro, la justicia se hace presente, la fiscalía recaba los antecedentes, hacen diligencia. Pero muchas cosas bien lentas han sido. No, pero además después se demoran años. Entonces, si tú tienes 5, 6, 8 años para que haya justicia, afecta la confianza, que es lo que decías tú, Carla, que es lo más grave. La ciudadanía ya no confía, no solo en la política, no confía en las instituciones, no confía en el Poder Judicial. Y eso es muy grave, porque finalmente llama a que la gente busque soluciones por su propia mano. Y el Estado de Derecho tiene que garantizarle a la gente que el Estado va
a dar solución a los problemas, tanto a los problemas judiciales como a los problemas que están detrás, a la falta de vivienda, a la falta de salud, a la falta de educación. ¿Y tú realmente crees en esto que se ha dicho un poco desde el gobierno, que esta presión de la UDI, por ejemplo, de no participar, de parar, digamos, los temas, las conversaciones importantes de pensiones, etcétera, lo que dice el gobierno, que es una manera de desviar las ocupaciones reales que se deben tener y que se deben ocupar de la gente, de las pensiones, y todas estas presiones son un desvío para no hablar y para no llegar a acuerdos? ¿Tú lo ves de esa manera? Yo creo que la posición de intransigencia en cualquier lado es mala. Cuando tú dices, yo no voy a conversar contigo hasta que tú no hagas esto, estás rompiendo la comunicación. Sí, sí. Y la estás supeditando a un tercer factor. Yo creo que uno puede decir, yo voy a hablar contigo en estos términos. Y si tú estás dispuesto a avanzar en estas cosas, pero no en poner una condicionante como saca a un ministro o haz esto, porque en el fondo ahí creo que lo que le ha pasado a la UDI es que está rehén de sus propias palabras. Hoy día no tiene cómo salir de eso, porque ¿qué haría que hoy día la UDI vaya y diga, mire, en realidad queremos hablar de las pensiones porque tenemos estas ideas, o queremos hablar de la reforma tributaria porque nos interesa que quede esto consignado en una reforma tributaria? Finalmente están arrinconados en su propia, y no digo que no sea importante pedirle al gobierno que haga cosas, porque obviamente es el juego de la oposición. Sí. Pero eso tiene que ser en base a ideas y no en personalizar el problema en alguien o en un punto, porque finalmente eso hace que rompamos el diálogo. Pero las responsabilidades políticas que tanto se hablan, ¿cierto? Porque finalmente uno no podría decir que Giorgio Jackson tiene una... porque no se sabe tampoco y no se le puede decir que ha cometido un delito, por ejemplo. No. Y que de constitucional, por otro lado, tiene esta acusación que está preparando el Partido Republicano, ¿cierto? Como un poco sin base también nuevamente. Uno puede pensar que lo está haciendo mal o que políticamente debiese hacer un gesto Giorgio Jackson, por ejemplo, pero de ahí a una acusación constitucional. Claro, que la acusación constitucional tiene ciertos fundamentos, que el que más se usa, que es haber incumplido gravemente la ley. Entonces, si uno dice, en este caso concreto de los convenios, ¿qué es lo que habría hecho Giorgio Jackson? Cuesta encontrar el desarrollo lógico, pero lamentablemente también sabemos que esto no es solamente jurídico, esto es una acción política, de naturaleza política, que busca pegarle al gobierno y pegarle a un ministro que uno... Y aquí las opiniones son todas válidas, los que están a favor, en contra, más o menos. Yo no estoy para dar algo categórico, solamente decir que es facultad siempre del presidente de la República poner a los ministros y sacarlos. Pero lo que han hecho con finalmente tensionar esto es sacar el problema o el nudo de la conversación y desviarlo a Giorgio Jackson. Entonces, finalmente no avanzamos en lo que a la gente le importa. Si a la gente, más allá de si hay un ministro, si les gusta, no les gusta, lo que quieren son soluciones. Y nosotros por muchos años no hemos dado soluciones como país a las pensiones de la gente. O sea, imagínate lo que es vivir con una pensión de 80.000 pesos. Ese es el problema. Entonces, esa persona que tiene 80.000 pesos de pensiones, si está un ministro, está otro, y la pensión le siguen 80.000 pesos, no, la verdad es que su vida no cambia y sus necesidades siguen siendo las mismas. Entonces estamos entrampados entonces en esta situación, porque de alguna manera igual pasa algo que yo siento que igual ensucia la imagen política, porque esto es tan persecutorio hacia Jackson igual, que finalmente todos están hablando de eso. Entonces no hay otra cosa de que hablar. Uno los invitan y terminamos hablando de Jackson, de la imagen de Jackson. Y por otro lado también se cuestionó muchas veces las cosas que pasaban con respecto a cuando, bueno, se puso el ejemplo de Michelle Bachelet, ¿cierto? Cuando cambió todo su gabinete. Pero tú dices, bueno, ¿será necesario hacer un cambio de gabinete, por ejemplo? Mira, los gabinetes en general cambian cuando hay una crisis y también cambian cuando hay un momento distinto político. Y yo creo que ese momento político el presidente lo tiene que evaluar, pero es evidente que hoy día tenemos una tensión muy grande, una intransigencia,
y donde uno no puede caer tampoco en decir, bueno, es que como me piden cambio de gabinete, no voy a hacer el cambio de gabinete, porque en el fondo ahí ya caemos en una rigidez que no permite salir del problema. Y el gobierno es el llamado a salir del problema, porque este problema de grave de corrupción que hubo está dentro del gobierno. Y es independiente de que haya ocurrido antes, que también en otra parte, ya, pero hoy día el problema está en el gobierno y es el gobierno el que tiene que buscar la solución. Entonces aquí tiene que haber algo que marque que no necesariamente es el cambio de gabinete o solo un cambio de gabinete o dentro del gabinete, porque si tú cambias un ministro, 2 ministros o 5 ministros, no quiere decir que vas a solucionar el problema. Entonces tiene que haber un diseño mucho más grande que permita que la ciudadanía diga, ok, están haciéndose cargo del problema, vamos a salir de esto, no se va a permitir la corrupción porque tampoco aquí puede haber acuerdos políticos para tapar lo que se ha encontrado. Al contrario, tiene que haber un acuerdo transversal por la transparencia y por la investigación rápida y eficaz. ¿Qué significa también para el gobierno tener que vivir la conmemoración de los 50 años? También en ese sentido no le ha tocado fácil tampoco, porque evidentemente también se ha visto que hay una sociedad absolutamente polarizada también en ese sentido. Y de alguna otra manera, que también lo hemos conversado mucho acá, es reabrir las heridas igual, porque en el fondo ya igual conmemorar es revivir, es revictimizarte también en cierto sentido. Yo creo que los dolores de un país tienen que servir para el futuro. Tienen que ilustrar el presente, tienen que servir para el futuro y no es malo recordar. Ahora, nuestro país no es que esté polarizado hoy día, nuestro país siempre ha sido un país muy dividido políticamente, porque si recordamos que el plebiscito del año 88, el 44% de la gente estaba por el sí. Sí, pues. Perdonen. Exactamente, y no nos tenemos que olvidar de eso. Claro. Esos 44%. Entonces, no es que ahora tenemos los republicanos con un tanto por ciento, puede verse hoy día un poco más marcado, porque hoy día también tenemos mediáticamente, o sea, el 88 teníamos la franja, estaba todo Chile viendo la franja política, porque veníamos saliendo o estábamos tratando de salir de la dictadura y en consecuencia era una novedad. Hoy día tenemos las redes sociales, tenemos programas, tenemos todo, o sea, hay mucha más información, pero básicamente yo creo que la gente que es de derecha o que apoyaba a Pinochet o apoyó el régimen de Pinochet, hoy día sigue siendo más o menos la misma. Lo que pasa es que hoy día es más visible, tienen más voz, y lo que sí, que frente al golpe de Estado, yo creo que debiéramos tener una sola voz en el país, que es la de condenar los quiebres de la democracia. Que la democracia se resuelve conversando, se resuelve con más democracia, y por eso es tan complejo esto de restarse del diálogo, de decir, mira, mientras tú no haces esto, yo no me siento a conversar contigo. Porque imagínate que uno le dijera eso a su pareja, a sus hijos o a los compañeros de trabajo. No, mira, mientras tú, yo no te dirijo la mirada. ¿Cómo sigue funcionando la vida así? Sí. Oye, al estar el gobierno de alguna manera también fragmentado, uno lo ve, o sea, ve en la misma coalición también problemas entre ellos mismos. Lo hemos visto todos estos días, ¿cierto? Especialmente el socialismo que ha atacado también al Frente Amplio, al gobierno directamente. Entonces, ¿eso cómo se recupera? ¿Eso hay posibilidades de que la situación en ese sentido se recupere para el gobierno? Porque ya estar divididos ellos y no poder avanzar en cosas en el Congreso también es complicado. No, mira, en el Congreso yo creo que los votos siempre están al final. Por lo menos desde el lado del Partido Socialista, los votos están. Siempre se apoya los proyectos que creemos que hay que apoyar del gobierno. Evidentemente puede haber diferencias técnicas en algunos proyectos donde se hace también un trabajo bien responsable para mejorar los proyectos. Pero como decir no vamos a apoyar este proyecto porque sí, eso no está desde el lado del Partido Socialista. Sí puede haber opiniones, algunas más críticas respecto de cómo se transparenta esto, de cómo se agiliza o de la problemática que ha surgido a partir de que se descubre este caso, ¿no?, de corrupción.
Pero te digo, todo el Partido Socialista estamos porque haya transparencia, porque se investigue, también estamos trabajando en normas, porque en Chile todo lo tratamos de arreglar con leyes, pero en este caso de verdad que es necesario que tengamos otro tipo de leyes, porque cuando tú escuchas al Contralor Bermúdez que dice que en Chile no hay una norma marco para hacer las transferencias a privados, entonces cada institución que tiene que transferirle plata a los privados, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene que pagar los hogares para los niños, lo que era, digamos, Sename, o los hogares vinculados al Sename. Sí. Bueno, ahí hay transferencias directas. En el caso de las fundaciones también había esto del Ministerio de Vivienda de traspasar fondos a privados. Eso no hay una forma de hacerlo. Hay forma de acuerdo a cada institución, porque no hay una sola ley que diga cómo se hace y cómo se controla, que es lo más importante. Entonces, también tiene que haber un énfasis en los cambios legislativos, y ahí es donde los parlamentarios también tenemos una labor importante de no entramparnos en peleas, sino que en avanzar en normas claras, rápido, y que se empiezan a aplicar desde ya. ¿Cómo es la posibilidad de que se llegue finalmente a un acuerdo con el tema de las pensiones, que está tan complicado eso siempre? Bueno, yo confío en que exista la voluntad de todos los sectores políticos en ceder algunos aspectos. Desde aquellos que dicen que si no se reorganiza la industria, es decir, si no cambiamos el sistema de AFP, no hacemos cambios, y también desde los que dicen que si se hace cualquier cambio al sistema, entonces no se pueden subir las pensiones. Yo creo que los dos extremos son malos. Nosotros tenemos que tener una visión que es la de la gente. La señora que tiene 80.000 pesos, alguien que trabajó 30 años y que no tiene una pensión ni siquiera que esté cercana al sueldo, no, ni siquiera al sueldo mínimo. O sea, lo que se está proponiendo es llegar con la PGU a 250.000 pesos, que es la mitad del sueldo mínimo que se está proponiendo para el otro año. Entonces, estamos con personas bajo la línea de pobreza con esa pensión, y eso es lo que nos tiene que preocupar. Entonces, Paulina, yo voy a hacer todos los esfuerzos, tanto como parlamentaria como presidenta del Partido Socialista, para que eso sea realidad. Porque creemos que nuestros adultos mayores, sobre todo, no merecen estar pasándolo mal, estar pasando hambre derechamente, porque imagínate lo que significa, tú estás viejo y enfermo. ¿Te compras el remedio o te compras la comida? Entonces, eso no es justo, ni aquí ni en ningún país del mundo, y para eso nosotros trabajamos también. Paulina, vamos. Y Paulina, te quería preguntar, porque recientemente también se presentó este pacto fiscal. Y que también de alguna manera algunos pueden decir que el ministro Marcel está haciendo como un gallito, como que poniendo, como que casi que si no están de acuerdo no se va a hacer, sin ese pacto fiscal no se podría avanzar, digamos, lo pone como a veces como una condicionante. ¿Eso es así realmente? Mira, lo que ocurre es que aquí hay una regla que se llama la regla de la responsabilidad fiscal, que se instaló desde el año 90 en adelante, y que consiste que para tú financiar gastos permanentes requieres ingresos permanentes. Entonces, si nosotros queremos aumentar las pensiones, queremos terminar con la lista de espera de la salud, que es enorme. Queremos tener más recursos para seguridad pública, que es fundamental, y donde el gobierno ya ha hecho un gran esfuerzo con recursos nuevos que no estaban en la ley de presupuesto y que se han ido incorporando para comprar vehículos de carabineros, para tecnología, para drones en la zona norte, en la zona sur, en fin. Pero que todavía falta. Y ahí lo que nos falta es más dotación de carabineros, y eso sí es un gasto permanente que requiere un financiamiento permanente. Y también algo que es bien importante para las mujeres. Tú partías preguntándome por las mujeres y por su inserción en el mundo laboral a raíz de que yo soy presidente de partido. Bueno, para que las mujeres puedan tener un pleno desarrollo también requieren ser reconocidas como cuidadoras. Y ahí hay algo que hemos llamado el régimen de cuidados, de reconocer el valor económico del cuidado a los hijos, a los adultos mayores, y una sala cuna universal, que no discrimina entre hombres y mujeres, porque lo que hacen en muchas partes es que no contratan mujeres para no llegar al número mínimo que se requiere, y no tener sala cuna o derecho a sala cuna. Entonces, finalmente, esas 4 cosas requieren plata. Entonces, no es que no vamos a poder hacer nada, pero se va a poder hacer lo que alcanza con lo que hay.
Y muchos dicen, sí, pero es que mire, se han robado la plata de los convenios. Y esa plata, si la ponemos, entonces, mire, es que esa plata es marginal. Lamentablemente es mucha plata, pero no es una plata que tú digas, con esta plata yo voy a financiar ni una de las 4 cosas, ni una parte de esas 4 cosas. Entonces lo que se necesita es un mayor ingreso y también se requiere más orden fiscal, se requiere modernizar el Estado, y en eso también desde el Partido Socialista nosotros estamos apoyando eso, de que haya una modernización del Estado, que haya una reestructuración, que los trabajadores públicos tengan un estatuto que les dé una estabilidad en el empleo, que no dependan de cada gobierno, pero que también tengan una reorganización, porque lo que ocurre hoy día es que también el Estado está quedó como antiguo, no está para los desafíos de hoy. Hay que modernizar el Estado. Entonces, hay hartos desafíos, entonces se pueden hacer cosas, sí se puede, siempre se puede, pero no todo y no lo suficiente para avanzar en estas cosas que son tan importantes para la ciudadanía. Si al final, si el pacto fiscal, la derecha le dice que no al ministro Marcel, el ministro Marcel, el gobierno van a seguir adelante y nosotros vamos a seguir, pero es la ciudadanía la que va a decir, bueno, otra vez no nos cumplieron. La nueva Constitución, ¿cómo has visto el proceso? Que hace poco, ¿cierto?, se presentaron las enmiendas y que ha sido un tema bastante ha sacado ronchas por varios lados, especialmente lo que tiene que ver con las enmiendas de republicanos. Y como por ejemplo el tema de que podrían llegar en algún momento, si después lo dijo el mismo presidente republicano, que si eran mayoría en el Congreso iban a derogar la ley, por ejemplo, del aborto en 3 causales. Ese tipo de cosas, ¿qué te parece? ¿Tú crees que realmente finalmente se va a poder hacer una buena Constitución que sea para todos? Bueno, ese sería el ideal, pero para que eso ocurra tiene que ser una Constitución que esté acotada a lo que debe tener una Constitución. Una Constitución no es un programa de gobierno, que fue el error que se cometió en el primer proceso, de meter todo adentro de la Constitución. ¿Para qué? Para que después costara cambiarlo. Ahora se está tratando de hacer lo mismo. Y lo que dice el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, tiene razón. Hay cosas que tienen que estar en la ley. Y la ley y el juego democrático tienen que permitir ese debate en el Congreso. Si eventualmente se discutiera esa ley y ellos tuvieran la mayoría, es algo democrático. O sea, hay una mayoría que está por un lado o por otro, pero no tiene por qué quedar eso zanjado en la Constitución. Aquí hay deberes, derechos, y hay derechos que también tienen que ver con las mujeres, que también tienen que estar consagrados en la Constitución, porque son esenciales, son derechos humanos al final. Son derechos fundamentales, y para eso es una Constitución, para establecer límites al poder del Estado. Cuando te dicen el derecho a la libertad ambulatoria, a poder transitar por el país, a poder profesar la religión que tú quieras, todo eso son garantías que tienen que estar en una Constitución, porque en el fondo lo que le está diciendo al Estado es: usted no le puede prohibir a esta persona ser de esta religión o de esta otra, o exigirle ser de una religión para darle un trabajo, por ejemplo. Entonces, eso es necesario en la Constitución. Pero hay muchas cosas que se están poniendo y que no son fundamentales, y en las que no nos vamos a poner de acuerdo, porque ya tienen que ver con posiciones políticas, ideológicas, y si no tenemos acuerdo, finalmente la Constitución no va a poder ser aprobada, creo yo. Sí, por lo mismo, porque este extremo de republicanos, a veces yo creo que a nadie nos sorprendió, porque siempre ellos más o menos han tenido sus valores, o sea, como dentro de para lo que ellos son sus valores, ¿cierto? Sí. Y que uno puede estar de acuerdo o no con ellos. Pero ese extremo, ¿será que están también ellos bajando un poco para poder que se escriba esta Constitución? Porque se ha visto que finalmente el chileno está muy alejado del proceso, y que si parara hoy día, si hoy día se hiciera, parece que no tendría éxito la Constitución. Bueno, ese es el principal problema que tenemos hoy día, te diría yo. La distancia que tiene el ciudadano común y corriente de a pie, porque finalmente, ¿qué dice la gente? Mire, yo con cualquier Constitución tengo la misma pensión, tengo que ir a hacer la fila al consultorio, si tengo que cambiar al niño colegio tengo problemas porque tengo que esperar. O sea, no ven un cambio ni con la Constitución actual ni con la que viene.
Y ahí hay un deber de todos también de explicar cuál es la función de una constitución. Sí. Y esa función principal es darle garantías a los ciudadanos de que se van a poder reunir, de que van a poder manifestarse pacíficamente, de que van a poder profesar la religión que quieran, de que esas son las garantías para la ciudadanía. Si no tuviéramos una constitución, el Estado podría hacer lo que quisiera. No tendrían por qué respetar nada, porque no habría un límite. Entonces la constitución son límites y son también garantías. Y ahí sí es importante entender que una nueva constitución puede dar ciertas garantías. Garantías de derechos sociales que hoy día no tenemos. Por ejemplo, la educación, la salud, la previsión. Hoy día lo que garantiza la Constitución es la libertad de elección, que tú puedes elegir entre la ISAPRE y el FONASA, que puedes elegir entre la educación pública y la privada, que puedes elegir entre la AFP, ¿en cuál AFP? Pero tú no tienes libertad de elección real porque no puedes elegir entre la AFP y otro sistema. Solo puedes elegir en cuál AFP estás. Claro. Pero finalmente tienes una libertad de elección. Pero cuando para elegir tampoco todos están en la misma posibilidad. Porque hay quienes no tienen opción. El que no tiene plata no puede elegir. Claro, el que no tiene que mandar al niño al colegio de la esquina y no puede mandarlo al colegio privado más caro, o tiene que ir al consultorio y no va a poder ir a la clínica, o no va a poder pagar la ISAPRE. Entonces, la libertad existe, pero no todos la pueden ejercer. Y lo que busca un Estado social de derecho, que es lo que como Partido Socialista hemos propugnado, digamos, y hemos tratado de impulsar, es que todos tengamos esa libertad de elegir. ¿Por qué? Porque haya un mínimo de derechos sociales garantizados, de buena calidad, y que te permita a ti realmente decir, como fue en mi época, por ejemplo, yo fui al Liceo 1 y ya venía en baja la educación pública en la época de la dictadura, pero yo fui al liceo, porque era bueno ir al liceo, y el liceo daba una buena educación. Entonces, y ahí sí hay una opción, que tú dices, saco a mi hija de este colegio que es caro y la mando a un liceo, y así le puedo dar educación a lo mejor al más chico hasta séptimo básico, y después lo mando al Instituto Nacional como era antes. Claro. Bueno, ahí hay una real opción para la ciudadanía, y eso es lo que queremos, que tengamos la posibilidad de verdad de poder optar entre una cosa y otra. Sería maravilloso, esa es la idea que me imagino que todos queremos. Paulina, ha habido ya hace como más de 4 gobiernos alternancia, es decir, gana la oposición, ha ganado la oposición ya en 4 gobiernos. Hoy con la situación que se está viviendo en el gobierno, y tanto como lo que se está viviendo políticamente izquierda y derecha, ¿ves que el próximo gobierno va a ser de derecha? Mira, quedan 2 años y medio para que haya un cambio de gobierno, 2 años para una nueva elección. Entonces, puede pasar muchas cosas. Hay algo que a mí me carga cuando dicen está todo muy líquido. Pero la verdad es que el mundo hoy día no es el mundo de antes. No. Hoy día en 24 horas a veces pasan cosas que cambian los escenarios totalmente. Entonces, hacer con esa lógica que dices tú, claro, lo normal, entre comillas, sería que venga un gobierno de derecha. Y tal vez hoy día, en el escenario que estamos, que fuera un gobierno de los republicanos. Pero ha habido cambios tan grandes en tan poco tiempo en nuestro país en materia de opinión pública que tal vez la gente desde el extranjero no se logra explicar, o nosotros mismos. ¿Cómo pudimos pasar de tener la lista del pueblo después a tener el partido de la gente con tanta votación, a los republicanos, porque son 3 tipos de política distintas, muy diferentes, y que han sido mayoritarias en sus momentos? Entonces, tal vez, más que este eje de derecha a izquierda que nos seguimos relacionando como, imagínate, eso viene de la época de la Revolución Francesa, tal vez lo que ha ocurrido es que la gente ha confiado en nuevas personas o en nuevas fórmulas. Y así lo que representó en su momento la lista del pueblo, después tal vez lo vieron en el partido de la gente y después lo han visto en los republicanos. Y no quiero ser peyorativa con los republicanos, porque yo creo que, como decías tú, ellos tienen una ideología, tienen una mirada y tienen un proyecto político que yo no comparto, pero que respeto. Entonces no los estoy haciendo equivalentes, ¿me entiendes? Pero sí digo, tal vez la gente dice, mire, a ellos les creo porque son nuevos, porque son distintos. Entonces, ¿quién va a venir después? No sabemos. Yo lo que espero sí es que las fuerzas políticas que estamos en el Congreso seamos capaces del diálogo,
de construir pensando no solamente en la próxima elección, sino que pensando siempre en el país y fundamentalmente en la gente que está en una peor situación. Y ahí está la gente de los campamentos, está la gente que tiene que tomar la micro para ir 2 horas a veces de su casa al trabajo, porque sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país, estoy pensando desde Alto Hospicio para bajar a Iquique, o pensando en Santiago, de Puente Alto a Vitacura, o en distintas partes donde con tanto esfuerzo la gente se levanta tan temprano para ir a trabajar y que finalmente pagan su impuesto, porque cuando compran 1 kilo de pan están pagando el IVA. Y la señora del almacén de la esquina también está pagando IVA por esa venta que hizo, ¿cierto? Bueno, ¿cómo esa gente siente que ese pago que hizo en el IVA o en la benzina que les cuesta, también el Estado es capaz de devolverles algo? Que no sientan que solamente el Estado les pide, y a la clase media le pasa peor, porque la clase media no recibe más nada. Pero además les pega la UEF, porque la UEF te pega, te sube el dividendo, te sube la cuota del auto, te sube el seguro del auto, los colegios, todo. El colegio, la universidad, la ISAPRE, todo está en UEF. Entonces, gracias a Dios y al ministro Marcel, vamos a agregar, la inflación la contuvo y la rebajó. Porque la inflación le pega a los más pobres, le pega a la clase media. Absolutamente. Nos pega a todos, pero donde más pega es a los más pobres y también a la clase media, que tiene todas las deudas en UEF. Y entonces tenemos que ver cómo esa persona, como en España, por ejemplo, la gente de clase media paga un impuesto más alto, pero tiene acceso a la salud, acceso a la educación, mandan a los niños al colegio del barrio, entonces no tienen un gasto en movilización enorme como el que tenemos nosotros. Tienes un sistema que te protege. Claro. Al final, eso es lo que tenemos que buscar, un sistema como país que proteja a los que tienen menos y a los que pueden pagar más, como es la clase media, pero que a cambio también reciban más de lo que reciben hoy. Paulina, el gobierno son muy jóvenes y muy jóvenes los que están hoy día, y de hecho también hay una sensación de que pasaron de ser oposición, ¿cierto? Ya diputados, qué sé yo, pero en el camino muy rápidamente al poder y sin tener quizá ese espacio de aprendizaje que es tan necesario también, las caídas para poder ser, porque uno va mejorando a través de los errores en general. Entonces, esta rapidez de llegar al gobierno, ¿influye en el comportamiento, en lo que uno puede sentir como que son cabros chicos jugando a veces, o sentir como que se toman decisiones que uno no las comprende muy bien desde dónde vienen? ¿Son por ideología? ¿Son porque finalmente no estamos bien hoy? No estamos bien. Mira, yo creo que lo que tú dices, claro, es una cosa que tal vez se ha instalado o maliciosamente se instala. Yo no creo que nadie por inexperto llegue a ser presidente de la República 10 años después de entrar a la política. O sea, hay un diseño, hay una inteligencia puesta en eso. Lo que pasa es que llegar a la política desde la calle, desde la lucha social, como llega el Frente Amplio, es distinto a cómo se ha llegado a la política tradicionalmente, que es a partir de insertarse en los espacios existentes, sea el Congreso, sea el gobierno, y hacer un poco de escuela ahí. Efectivamente, esta rapidez coincide además con esto de llegar desde la calle. Entonces, es un estilo distinto en política, que tú puedes compartirlo o no, pero es un estilo diferente que no solo tiene que ver con la edad, tiene que ver con cómo enfrentas la política. Tú la enfrentas desde la crítica, desde lo negativo y desde cómo quieres cambiarlo todo. Y después lo que ocurre es que, instalado en el gobierno, se ven las dificultades que esto tiene cuando tú no tienes mayorías en el Congreso. Entonces es difícil cambiarlo todo cuando en realidad no tienes mayoría para cambiar prácticamente nada. O sea, esto no tiene que ver, tiene que ver con un Congreso en que no hay mayoría, y por lo tanto el diálogo es necesario construirlo y reconstruirlo y volver todos los días sobre esto, porque si no, no tenemos posibilidad de avanzar en ninguna ley, y donde nos vamos a enfrentar a posiciones como lo que está pasando ahora con la ley de usurpación, por ejemplo, donde te dicen
Sí, pero es que se toman los predios, claro, pero no es lo mismo tomarse un predio con violencia que pacíficamente. Y yo no justifico que se tome un predio en ninguno de los dos casos, no lo estoy justificando. Pero lo que quiero decir es que tú no le puedes poner la misma pena a si actuaste violentamente que si actuaste pacíficamente, porque si no, el incentivo es actuar violentamente. Entonces, cuando tú explicas esto, te pueden decir, no, porque tú estás a favor de la usurpación. Yo no voy a estar a favor de la usurpación, porque yo estoy contra que haya tomas. Pero tenemos que hacer esa distinción. Y hay quienes hoy día en el Congreso dicen, no, las dos tienen que tener la misma pena. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Que haya violencia. Y yo no voy a permitir tampoco que incentive la violencia. Pero hacer esa bajada y hacer ese análisis cuesta mucho porque estamos en la inmediatez. En la primera frase del Twitter, en la primera línea del Twitter, nos quedamos y de ahí para abajo queda la escoba. Entonces, cuesta hacer política hoy día a fondo. Está complicado. Paulina, te queremos agradecer por estar con nosotros. La senadora Paulina Bodanovich estuvo con nosotros esta mañana acá en Emprendidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a mi región de Maule. Igual, igual.